Vamos ahora a hablar de algo que es muy fundamental, porque miren que cuando estamos en una capacitación de inyección eléctrica, electrónica, bueno, todo esto de electricidad, surgen algunas preguntas y muy básicas, como por ejemplo, vamos a manejar, por ejemplo, que el sensor X me maneja un voltaje de 5 voltios y la función debe ser menos de un voltio, por ejemplo, temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento uno dice, bueno, voltios, ¿y qué es voltios? ¿Qué es amperio? ¿Qué es resistencia? Esas cositas vamos a verlas, pero de una forma muy sencilla y muy simple. Yo les voy a ser muy sincero, cuando yo empecé a estudiar, yo antes que nada soy mecánico, automotriz antes de cualquier estudio de ingeniería y todo esto de inyección, no sabía, ¿de acuerdo? Y cuando yo quise estudiar inyección y todo esto de electricidad, algo que me trancaba mucho y lo que me daba miedo cuando yo empecé a mirar qué era esa parte, los términos básicos, es de encontrarme con definiciones, por ejemplo, que ahora le dicen voltio. Voltio, según los textos, dice que es la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entre positivo y negativo. Ya, si yo le pregunto a usted qué dice, ni idea qué será eso, no, no lo entiendo. Otros dicen, la definición de voltio es la fuerza electromotriz de la corriente, FM. Pues, y eso como que uno dice, si yo no entiendo el concepto básico, menos voy a entender el resto. Entonces, es lo que quiero. Ahorita vamos a entrar en este mitad que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Para que miremos cómo realmente entramos ya básicamente en ese tipo de acción y de trabajo. Bien, empecemos. Los conceptos básicos de voltaje son los siguientes. Entonces, cuando usted de aquí en adelante me le hablen en un término que llamaremos voltio, ¿de acuerdo? ¿Qué es voltaje? Entonces, perdón, voy aquí a colocar en letras grandes para que todos observen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es voltio? Entiéndalo así de sencillo. Voltio es una fuerza, ya, de la corriente. Así lo vamos a colocar, de la corriente. Eléctrica, ¿no? Lógicamente. Ya. Listo, eso es voltio. ¿Qué es amperio? Amperio. La definición técnica es la intensidad de la corriente. Pero cuando se le defino yo qué es la intensidad, uno dice, ¿es intenso o no es intenso? Como que defínalo de sencillo, lo voy a hacer muy sencillo. Esta explicación de esta parte, de pronto aquí hay personas que tienen mucho conocimiento técnico, etcétera, y pueda que no les sane. Yo lo estoy enseñando de forma muy escuelera. Me gusta esa forma escuelera sencillamente porque la idea es que todos entiendan esto, ¿de acuerdo? Entonces, una forma escuelera de definir amperio es que yo le digo que amperio es la cantidad, así lo defino, la cantidad de corriente eléctrica. Así lo definimos, ¿de acuerdo? Listo. Y vamos a definir ahora la famosa resistencia. Resistencia. ¿De acuerdo? La resistencia, ¿qué es? Se llama que es la oposición, ojo, al paso de la corriente eléctrica. Ya. Mira los términos tan sencillos que son. Entonces, voltio, la fuerza con que viene la corriente. ¿De acuerdo? Si fuera una bomba, yo digo una bomba de 12 libras, si le quiero meter más fuerza es de 100 libras y si no 1000 libras. O sea, a mayor fuerza, a mayor voltaje, más fuerza. Una fuerza de 12 voltios es más grande que una de 5. Una fuerza de 3000 voltios es una fuerza, pero es diferente la cantidad. ¿De acuerdo? Es muy diferente la cantidad. Es muy diferente yo decir, y lo pongo en este ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Que va un carro por una autopista a 100 kilómetros por hora. Es uno, cantidad. La velocidad, 100 kilómetros por hora. Digámoslo que eso lleva fuerza, ¿de acuerdo? La fuerza de 100 kilómetros por hora. Aunque son diferentes, pero bueno, para que me entiendan. Ahora es diferente decir que por la autopista vienen ahora 10 carros. Aumenté la cantidad. Y si vienen 1000, aumento la cantidad. Esa es la gran diferencia que quiero que me entiendan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de voltaje, es la fuerza, pero amperio es cantidad. Lo que permite que a usted cuando lo cojan las bujías de instalación de alta y lo haga temblar un poquito, pero no lo mate, es porque viene corriente de 30.000 voltios, ¿de acuerdo? De 40.000 voltios, pero viene poquita cantidad, o sea, poquitos amperios. A donde ahí fuera una fuerza de 30.000, 40.000 voltios y un amperaje altísimo, la mano de mecánicos muertos a diario sería impresionante a nivel mundial. Sería la profesión la más peligrosa del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, agradezcamos a que los amperajes son poquiticos, muy poquito el amperio que viene por esa instalación, que permite que solamente por la fuerza nos hace brincar, digámoslo así, ¿de acuerdo? La resistencia, oposición al paso de la corriente, ¿de acuerdo?
Es muy sencillo. Eh, todo lo que se opone a que algo circule es resistencia. Si aquí vienen, y esta parte es muy sencilla, ¿de acuerdo? Si aquí viene la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y hay algo que lo frena, automáticamente disminuye. Generalmente lo que disminuye son los voltios, la fuerza, precisamente. Entonces, vienen 5 voltios. Aquí hay una resistencia. Cuando salgan, fijo que no van a salir los 5, porque eso se opuso, lo frenó. Entonces, vienen 5, se opuso, ahora salen 4, 3, 2, 1. Depende de qué fuerza tenga esto para oponer. Esto que se llama resistencia es lo que hacen los sensores en inyección electrónica. Es lo que hacen los sensores. ¿Ellos qué hacen? Se oponen. Mire, una corriente entra a un TPS y no vuelve a salir los 5 voltios, la disminuye. Igual en un MAV, en un CTS, en un TPS, en un MAP. Los sensores realmente son resistencias, ya, que son sofisticadas, sí, pero tómelo, eléctricamente diga, eso es una resistencia, ya, no más. ¿Por qué? Porque llega voltaje y la disminuye. Depende del sensor, el sensor de temperatura, la temperatura lo disminuye, el sensor de presión, la presión lo disminuye. Bueno, ahí sí depende del tipo de elementos, pero quiero que quede muy claro esa estructura eléctrica, ¿de acuerdo? Ahora me entienden por qué. A un sensor le llegan voltios, es lo que hace es bajar el voltaje y devuelve un voltaje más bajo. Y lo que devuelve el voltaje bajo es lo que el computador interpreta. Yo mandé tanto y cuánto me devolvieron. Para saber si está caliente, está frío, si hay harta entrada de aire, etcétera, etcétera. Utilicen este tipo de conceptos eléctricos que es muy sencillo para trabajar realmente la parte de inyección. Bien, ya para terminar esta partecita que a veces es un poquito, es la más aburridora de inyección, pero es necesaria, ¿de acuerdo? Sobre todo porque usted se va a encontrar con personas que saben un poquito de teoría y si usted no la conoce a veces lo pueden hasta enredar. Entonces, mire, cuando yo hablo de corriente eléctrica, mire, voltio es la fuerza de la corriente eléctrica, pero cantidad de corriente. Corriente, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es? Fácil. El término corriente, ¿qué significará? Solo corriente. Corriente no es electricidad de antemano. Corriente quiere decir algo que fluye, algo que corre, que corre. Por ahí viene el término corriente. ¿Por qué? Si yo le digo, mire señores, aquí donde yo estoy hay un aire acondicionado. Por lo tanto, tengo una corriente de aire. ¿De acuerdo? Si yo veo un río, digo, mire, por ese río pasa una corriente de agua. Y estoy utilizando el término corriente. Corriente que fluye. Si fluye agua, es corriente de agua. Si fluye aire, corriente de aire. Y si digo corriente eléctrica, lo que corren son electrones. Ojo con eso, ¿de acuerdo? En la corriente eléctrica, pongámoslo acá bien clarito, ¿de acuerdo? Corriente eléctrica, dos puntos, corren, lo pongo así bien, bien simple, corren electrones, ¿de acuerdo? Fluyen, van hartos electrones, ahí corren, corren, corren. Entonces, eso está, bueno, ¿y qué son los electrones? Dice uno. De pronto hay personas que no entienden ese concepto que es un poquito teórico. Yo lo dejo de esta forma, y por eso le dije que esto era muy escuelero, ¿de acuerdo? Mire, los electrones, dice la teoría, porque yo tampoco los he visto, que es la estructura del átomo. El átomo está formado por un núcleo, alrededor circulan unas bolitas, porque así me las dibujaron y yo las he visto, no sé si alguien las haya visto de pronto, para que me digan que no son bolitas. Son como unas bolitas que circulan alrededor del núcleo, van circulando, y esas son las que cuando hay corriente se van, circulan, 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 circulan. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo veo un cable, por ejemplo, como este que tengo acá, por este cable, por aquí, si aquí hay corriente eléctrica, corrientes que por aquí van a circular y van a fluir electrones. Eso es corriente eléctrica. Seamos más claros, si usted algún día se le olvida el término electrón, que es una carga negativa, eso no importa. Si algún día se le olvida y le pregunta, ¿qué es corriente eléctrica? Diga, es la circulación de unas bolitas por dentro de un cable. Ya. Serio que no le van a decir que no. ¿De acuerdo? ¿Qué es corriente negativa? Eso no importa, pero háganlo, no miren que lo hice muy escorriente. ¿Qué es corriente eléctrica? Que por aquí van unas bolitas que se llaman electrones y que esas son las que circulan, y eso se llama corriente eléctrica. Eléctrica viene de electrones. ¿De acuerdo? Y esas bolitas que van circulando por este cable son las que llevan una fuerza, que se llama voltaje. Y esas bolitas que van circulando por acá vienen en cantidad que se llama amperaje. ¿De acuerdo? Y aquí no hay resistencia porque no lo he cortado ni le he metido nada acá. ¿De acuerdo? O sea, si yo lo corto y le meto un elemento aquí que lo frene, diría, y ahora aparte de eso ese circuito tiene resistencia. ¿De acuerdo? Sí es lo sencillo que es esta parte de electricidad, que es de las más complejas en el sentido de que el voltio, el amperio, el ohm, etc. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden cantidad, recuerden fuerza, ¿de acuerdo? Y recuerden la resistencia. Un último ejemplo de esto es muy sencillo. Si yo me estoy bañando, ¿de acuerdo?
el agua que me cae, si fuera corriente, si fuera electricidad, si fueran electrones, si yo me estoy bañando y la ducha fuera, y el agua, todo eso fuera corriente, la cantidad de agua que me cae equivaldría al amperio. Y la fuerza con que me cae, la fuerza con que viene, ¿de acuerdo? Sería básicamente el voltaje. ¿De acuerdo? Esa sería la gran, la comparación entre uno y otro para que me entiendan. ¿De acuerdo? Bien. Ya terminando esta parte, vamos a hablar ahora sí de algo que es fundamental, ¿de acuerdo? Que es la parte de lo que decimos interpretación de análisis de gases. ¿De acuerdo? Bien. Cuando vamos a hablar de análisis de gases, obligatoriamente tengo que hablar de algunos gases. ¿Cuáles son? Los gases que vamos a hablar son el CO, ¿de acuerdo? Otro gas que vamos a hablar es el CO2. Otro gas es el HC. Y el último gas es el oxígeno. Listo, esos son los 4 gases aprobados y que necesitamos en nuestros países. Hay un quinto gas que se llama el NOx, que es el óxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? Monóxido, dióxido, hidrocarburo, oxígeno. ¿De acuerdo? Esos son los famosos gases generalmente que tenemos en un análisis de gases. Bien. Una pregunta. ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles son malos? Entonces voy a colocar una V. ¿Cuáles gases son buenos? Digámoslo así entre comillas. ¿Cuáles no? ¿De acuerdo? Entonces, CO es un gas venenoso. Eso quiere decir venenoso. ¿Cuál otro? CO2, no. Hidrocarburos, otro gas venenoso. Dióxido de nitrógeno, otro gas venenoso. Ojo, esos son los gases realmente peligrosos. Cuando le hablen del CO, ¿de acuerdo? Me voy a quedar un poquito aquí con el óxido de nitrógeno, que es un poquito desconocido. Todavía en nuestro país y creo que en toda Latinoamérica, yo creo que en el mundo todavía no conozco de pronto un país que ya lo tengan aprobado. Es el famoso quinto gas. En algún momento lo van a aprobar, ¿de acuerdo? Voy a hablar un poquito de él. Luego en el otro centraré mucho más en materia. El óxido de nitrógeno es un gas que es venenoso, ¿de acuerdo? Venenoso, pero a altas temperaturas. Ojo, el gas óxido de nitrógeno es venenoso a altas temperaturas. O sea que si lo tenemos en bajas temperaturas, no es venenoso. O sea, no es tan, no, casi no. Por eso es que es clave controlar la temperatura en un motor, ¿de acuerdo? Y el que lo controla en un motor es la válvula, ojo con eso, EGR. Es la que lo controla. Es menos lo controla. O sea que yo tengo problemas con válvula EGR, voy a tener fijo problemas con el óxido de nitrógeno. Cuando le llegue el óxido de nitrógeno a su país, acá en nuestro país, en cualquiera, y usted tenga problemas de que no baja el óxido de nitrógeno en contaminación, pila la válvula EGR. Los diésel sufren mucho de ese tipo, o sea, por válvula EGR, por contaminación, etcétera. Tienden a, porque gracias a la válvula EGR permite que haya una entrada adicional de gas que va para el escape, que entre, ocupa espacio y me baja la temperatura. Esa es la ventaja de la válvula EGR. Ya en una capacitación sobre sistemas de contaminación o vedas, hablaremos mucho más profundo sobre la válvula EGR. ¿De acuerdo? Por ahora, el NOx es controlado por la válvula EGR. Bien, perfecto. Hablamos del CO. El gas CO, de acuerdo, lógicamente que les dije que era extremadamente venenoso. Cuando en un motor el CO está elevado, interprételo que es alto consumo de combustible. Ojo con eso. O bujías. Cualquiera de las dos. Alto consumo de combustible o las bujías. ¿Se acuerdan del rango térmico que hablé? Ahí tienen que ver el rango térmico. ¿De acuerdo? Bien. CO2. CO2. El CO2 es un gas que, ojo con esto, es el que exhalamos en la respiración. Cuando yo inhalo, respiro aire y oxígeno, y cuando exhalo, ahí acabo de botar un poco de CO2. ¿De acuerdo? Es extremadamente venenoso o es venenoso en altas concentraciones, en altísimas concentraciones.
Por eso es que recomiendan a veces, dicen, duerman por favor con la ventana un poquito abierta o tengan una matica dentro de sus habitaciones para evitar, podríamos decir, el autoenvenenamiento. Y hasta cierto punto tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando yo exhalo estoy respirando CO2, pero pues tiene que ser en muchísimas cantidades. Por eso nadie se ha muerto pues porque se autoenvenenó durmiendo, ¿de acuerdo? Porque realmente se tendría que requerir muchísima cantidad de CO2, ¿de acuerdo? Pero está dentro del humo que va por el exhausto, se considera que es tóxico, pero no en altas cantidades. Tanto que inclusive cuando el vehículo tiene convertidor catalítico, sale CO2 y uno de los gases que permite salir, ¿de acuerdo? Bien. Hidrocarburos, partículas de carbono. Son tan chiquitas que se pueden pasar los filtros que usted tiene en la nariz, los filtros que tiene a través del aparato respiratorio y llegar directamente a los pulmones. Por eso es que es delicadísimo. Acuérdense que se da en partes por millón, por lo chiquitas que son, ¿de acuerdo? Porque ese es tóxico, obviamente, y venenosísimo, ¿de acuerdo? Y el CO2, pues ese sí es un gas, bueno, pongámosle aquí gas bueno, ese no tiene nada que ver. ¿Que hay oxígeno? Sí, en los dos, hay oxígeno en el carro. Y puro, sí, purísimo, por eso es el sensor de oxígeno. Él lee el poquito oxígeno que alcanza a salir, él lo alcanza a leer, por eso es gas, por eso sí hay oxígeno, pero muy poquito, no es mayor cosa. Listo, por eso inclusive el sensor de oxígeno se mide en milivoltios. Bien. Observen, CO, CO2, HC y gas bueno. Ojo con esto, una recomendación para ustedes, mis amigos técnicos, que trabajamos en sitios cerrados, que olemos mucho el humo del exhausto, sobre todo el CO, que es el primer gas que puse, que es venenoso, ¿de acuerdo? Es muy compatible con el cuerpo humano y eso lo vuelve más peligroso. Ejemplo, la sangre debe transportar el oxígeno, ¿no? Lo transporta todo nuestro cuerpo. Pero si a la sangre le ponen oxígeno y CO, la sangre se pega al CO. Pilas con eso, es amiguísima, es íntima, de hecho le gusta el CO. ¿Cuál quiere? Sangre. El CO o el oxígeno, dice yo me quedo con el CO y lo empieza a transportar. Entonces usted está en un sitio cerrado, créame lo que mientras usted esté oliendo ese humo del motor, su cuerpo le está dejando de recibir oxígeno y está recibiendo monóxido de carbono, lo cual hace que sea tóxico, venoso. Y otra, lo acumula mucho el cuerpo. Yo hoy respiré harto, mañana es que voy a salir a trotar y con eso me oxigeno. No, el cuerpo tiende a conservar ese tipo de veneno en su cuerpo, lo cual hace que se disminuya su oxidación. Mucho cuidado, mis estimados amigos, por eso con ese tipo de gas. Y ahora me entienden por qué es clave todas estas leyes que se hacen a nivel de contaminación, ¿no? Es realmente para cuidar nuestra salud. Ese es el fundamento que se hace sobre esto. Bien, señores, esta es la parte esencial de trabajo de iniciando esta parte de interpretación de altos consumos, de gases, etc. No me queda más que desearles una muy feliz noche, día o tarde donde usted se encuentre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, mis estimados amigos, muchas gracias. Fue un placer estar aquí con ustedes.